grabación. Ya está en proceso la grabación. Bien, pues el tema de hoy es, sin mucha variación, del principio fundamental para esta época. Es el mismo mensaje que Dios envió en 1844, en el gran despertar del movimiento de la fe adventista, según Daniel 8:14, hasta 2300 tardes, el cumplimiento profético de Daniel 8:14, 22 de octubre, para ser más exactos, acerca de que Cristo comenzaba a ministrar junto al Padre, según Daniel 7, 9 y 10, y también paralelo a la séptima trompeta, Apocalipsis 11, del 15 al 19, la séptima trompeta. Cristo pasa al lugar santísimo y pues ahora estamos viviendo la obra de expiación. Este mensaje de amonestación eh, y preparación espiritual también fue enviado en 1888, precisamente cuando estaba fuerte el gran movimiento de protemperancia cristiana, que promovía elevar los valores morales mediante una ley dominical para que enviaran a todos a sus iglesias y a ver si así se detenía la decadencia moral de de los ciudadanos de Estados Unidos. Ese mismo mensaje de 1888 fue también rechazado por la mayoría de los líderes. Y hoy no es la excepción. Ya en la recta final de la historia profética de este mundo, pues estamos a escasos meses de una ley dominical inminente promulgada desde Estados Unidos y pues como dice el espíritu de profecía, todo el mundo seguirá sus pasos en esta obra de Satanás para pisotear la ley de Dios. Salmo 119, 126 dice claramente: Señor, es momento de actuar porque han violentado tu ley. Dios va a actuar. Es ahí cuando poco después viene el cierre de la gracia y comienza a caer las 7 posteriores plagas, y el que no está sellado, pues bueno, quedará marcado para la ira de Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a los que tenemos el privilegio de ir de rodillas, hagámoslo ante el Creador y demos gracias por esta semana que ha pasado. Oremos. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, aquí estamos, un corto número de tus hijos, porque tenemos necesidad de ti, de tu palabra, de tu presencia, del derramamiento de tu Espíritu Santo, ese delicioso refrigerio de luz, de bendición, de la presencia de tu Espíritu, Señor. No somos dignos, somos pecadores. Estamos en esta lucha, Señor, pero siempre hemos creído en ti. Ahora, Señor, ayúdanos a comprender que no nada más creer es suficiente, sino que también hacer. Hacer y deshacer lo que aprendimos mal y hacer de nuevo lo que tenemos que aprender de ti, Señor. Bendice a los aquí presentes, las familias que representamos. Y Padre, que este mensaje que está siendo grabado pueda trascender fronteras, llegar a los más recónditos lugares donde tu mensaje tiene que ser escuchado. Gracias, gracias Señor Dios nuestro. Todo lo imploramos en los méritos sagrados de nuestro bien amado Señor Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos venideros. Amén. Amén. Muy bien. Hoy en día hay una costumbre muy arraigada en muchos predicadores, sobre todo en pastores, ah, que pertenecen a las diferentes asociaciones religiosas, y de no hincarse. El hincarse es la posición más solemne
que el ser humano alcance a los pies del gran eterno Dios, el sublime, el Dios todopoderoso. Este tema que atañe a nuestra interés y salvación es el mismo que se predicó en 1888, la justificación por fe en Cristo. ¿Qué es? ¿Qué es la justicia imputada? ¿Qué es la justicia impartida? Ya, y, y, y esto pues se ha venido dando hace algunos años en las iglesias adventistas corporativas. Les nombro corporativas porque de esa manera podemos distinguir que nosotros somos de la fe adventista del séptimo día, pero no eh, estamos de acuerdo con las nuevas doctrinas de apostasía que han infiltrado a esa iglesia y que se registró como una corporación ante los Estados Unidos bajo la ley 501C3, en México bajo la ley am, Asociación Religiosa AR 1992, en la que por órdenes del Papa Juan Pablo II, pues todas las religiones tendrían que someterse a los derechos y obligaciones por parte del Estado a través de firmar un acta constitutiva notarizada en la cual se sujetaban a disposiciones legales del Estado, incluyendo la práctica de la denuncia. Eso es un anexo a esa ley. La práctica de la denuncia obliga a los pastores que tienen ahora personalidad jurídica o personería jurídica. Recordar que ese es un término también que proviene del Concilio Vaticano II y eh, antiguamente ya era reconocido a través del Código de Derecho Canónico. Ah, por lo tanto, con esa personalidad jurídica, los pastores tienen la obligación de reportar ante las autoridades estatales, federales, am, las reuniones de ciertos grupos que ellos llaman disidentes, o sea, separados de su asociación religiosa, y que están utilizando el mismo nombre, usurpando funciones, que también tiene que ver con una violación a las leyes federales, la usurpación de funciones, diciendo que son adventistas, pero no están reconocidos por la asociación religiosa que está respaldada con personalidad jurídica por parte del gobierno. Es un asunto delicado, pero mucha gente no lo va a poder comprender ni contemplar debido a su falta de conocimiento voluntario, su falta de interés en las profecías bíblicas con el método historicista, es decir, que si no estamos siguiendo la secuencia que siguió Daniel, que siguió Noé, que siguió Moisés, el método historicista, no van a poder comprender este lenguaje, ni el peligro que se cierne en torno a los verdaderos cristianos. Entonces, Satanás está encantado con este sublime engaño, y digo sublime engaño porque eh, es, eh, eh, es- ocurre en ciertas personas que tienen esa tendencia de buscar la conformidad, la tranquilidad, que quieren a Cristo, pero sin la cruz, vaya, sin el sufrimiento, sin el padecimiento. Quieren a un Cristo pues, que les llene de bendiciones sin tener que recurrir al arrepentimiento y solicitar el perdón. Quieren un Cristo que les cumpla todas sus peticiones, ¿verdad? Incluso las de dinero, las de este, resolver problemas económicos o legales, al Dios milagrero o al Dios de la iglesia de la predestinación o de la iglesia de la fructividad, de la prosperidad. Entonces todos quieren
una religión que se adapte a sus tendencias, a sus pasiones, pero, pero en un estado mental de conformidad en la cual no requiere arrepentirse de ningún pecado. Y a Satanás le encanta que existan las religiones, le gusta mucho. A Satanás le encanta que la gente interprete las Sagradas Escrituras de manera literal, literal, porque de esa manera, entre más verdad tiene una mentira, es más creíble y puede engañar aún a los escogidos. ¿No? Hay mucha gente, muchos evangélicos que creen que Israel, el que bendiga a Israel será bendecido y el que maldiga a Israel será maldecido. Entonces, se ha, se ha propagado mucho esa creencia de que Dios bendice al Israel territorial cuando el, el 99% de los israelíes que habitan esa nación no guardan la ley moral, los 10 mandamientos. Hay un movimiento desde hace algunos años que se denomina judíos mesiánicos. Es decir, que estos judíos mesiánicos creen en Cristo como el Mesías. Pero el sábado, pues no es necesario guardarlo. No es necesario guardarlo. Pero sí creen en Jesucristo. Y en realidad van a terminar aceptando la ley dominical a través del sábado, el Shabbat, perdón, el domingo sabático, perdón, así es. Entonces, am, leemos en Romanos 2:28. Romanos 2:28, para confirmar lo que estoy mencionando. Dice así, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es de manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en el interior. ¿Qué se refiere en el interior? El interior se refiere a lo espiritual, no a mis intestinos y mi corazón, no a mi cerebro, sino mis principios morales. Sigue diciendo, y la circuncisión es la del corazón. Y cuando menciona corazón se refiere a pensamientos. En espíritu confirma, no en letra. Es decir, no porque diga Israel, como lo afirma esas letras, Israel, Dios ha favorecido a esta nación hasta el día de hoy, porque han cometido más crímenes o igual que Estados Unidos, si no es que más. Entonces, sigue diciendo, la alabanza, el cual no es de los hombres, sino de Dios. Además, ahí mismo en Romanos 9:6 hace eco a estas mismas palabras, pero ya no como judío, sino como Israel. Israel. Romanos 9, Romanos 9, del 6 al 8. Dice así la palabra de Jehová. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Miren, aquí está más claro. Ni por ser simiente de Abraham. O sea, suponiendo que fueran de la simiente de Abraham, que sí es posible, no son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. ¿A qué se refiere Isaac? Bien, cuando Dios le dio la promesa a Abraham y su esposa Sara de que engendrarían un primogénito, este es Isaac, y que por medio de él se proclamaría se cumpliría a través de él una promesa divina, la salvación por medio
de la justicia de Cristo, por medio de los méritos de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Por eso fue que le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y vemos ahí que lo iba a hacer, pero un ángel lo detuvo. Jehová le dijo, está bien, alto, deja en paz al niño, porque Dios ha probado tu fe, tu fe. Y antes de continuar con esto de la fe, es el tema, termino aclarando que Israel, el actual, fue destruido, el que pertenece a las 12 tribus, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Después del siglo tercero, se ocupó esa nación ah, por una raza babilónico-sumeria que atravesó el Cáucaso y se estableció en ese territorio que estaba vacío. ¿Quién lo apoyó? Roma. Roma. Sería un arma perfecta para combatir desde el Medio Oriente a los musulmanes. Y combatir no solamente en el aspecto material, sino espiritual. Y hasta el día de hoy, Israel tiene las manos manchadas de sangre con gente inocente como los palestinos. Gente que y las noticias no lo anuncian, no lo mencionan. Más de 250,000 niños han muerto hasta el día de hoy, desde que empezara esta guerra de Israel contra Palestina, am, basada en un pretexto, una supuesta invasión de un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, que antes era ISIS, después pasó a ser Hezbollah, pero al final este grupo de mercenarios fue fundado por Blackwater, un ejército privado de terroristas, mercenarios, una empresa privada de guerra. Son los que el Pentágono de Estados Unidos utilizó para invadir Libia, perdón, y también Irak. Y se disfrazan como terroristas musulmanes. Sin caos, no hay nuevo orden mundial como ellos lo están estableciendo. Entonces necesitaba Israel ser provocado, pero los palestinos no lo iban a provocar, porque los palestinos no tienen ejército, no tienen marina, no tienen armas de guerra. Son un pueblo demasiado, extremadamente pobre, muy pobre. Pero Israel quiere invadir ese territorio y desaparecerlos del mapa para quedarse con ese territorio. Entonces, pues Estados Unidos es quien está financiando esas guerras. Y el show que establecieron ahora supuestamente con la guerra de Irán contra Israel es un show, es un montaje. Jamás Estados Unidos bombardeó las 3 plantas supuestamente nucleares con material uranio para fabricar bombas atómicas en Irán. Según ellos bombardearon, pero hay muchas irregularidades en ese supuesto ataque. La principal es que no existe alguna contaminación provocada por esas bombas nucleares o por la explosión de esas plantas nucleares. Ya que estuviéramos viendo los efectos, ¿verdad? Porque son demasiados mortíferos. Entonces, fue un montaje, porque Estados Unidos fue quien puso ese gobierno del Ayatollah Khomeini. Estados Unidos lo puso. Por eso el mundo árabe tampoco protesta, aunque son musulmanes y que los iraníes no son musulmanes, son persas. Y también hay que recordar que el imperio medo-persa es un pueblo muy antiguo, que la Biblia menciona también acerca de Ciro y Darío de Medo-Persia que invadieron a Babilonia.
Si pudiéramos nosotros comprender esta historia con este método historicista, colocando las fichas como un rompecabezas en el lugar donde van según las Sagradas Escrituras, podríamos comprender en el mundo y el tiempo en que estamos viviendo. En el mundo y en el tiempo que estamos viviendo. Todo está planeado. No hay nada nuevo bajo este sol. No hay nada nuevo. Y lo que viene es peor. Este asunto de las pandemias, pero el siguiente paso sería desaparecer el dinero, porque de esa manera como si nos pusieran rejas en nuestras fronteras, rejas simbólicas, y ahora no puedes salir de este país sin un permiso que te dé el gobierno por medio de una identidad biométrica. Y no sé si ya se enteraron las nuevas disposiciones legales de Estados Unidos. Las disposiciones legales de la nueva ley de seguridad interior que permite que el ejército pueda adquirir información de los ciudadanos en tiempo real y ubicación en tiempo real, a las agencias de telefonía, de transportes, de hotelería, de turismo, de Amazon, por ejemplo, Mercado Libre, Western Union, MoneyGram, todo, todo, absolutamente todo. Y con esta desaparición de la muy conocida, la CURP, que es una cédula de identidad para los mexicanos, ahora será digital, es decir, biométrica. Y esto es el fin de la libertad religiosa, el fin de las garantías individuales, el fin de la libertad civil. El partido político que gobierna hoy la Nación de México está fundado por el Vaticano, Morena, que se refiere a una representación simbólica de su guadalupana. Y Guadalupe, o Tonatzin Guadalupe, era la antigua diosa Coatlicue, diosa de los dioses aztecas, adoradas en el cerro del Tepeyac. Así entren en YouTube y no hay nada oculto. Ahí dice claramente que Guadalupe es Tonatzin, la diosa serpiente, adorada en el Tepeyac. Pero ustedes creen que los nobles católicos puedan discernir, bueno, solo se sonríen. Lo que quieren ellos es milagros, no es que realmente cuál es el origen de Guadalupe o de cualquier virgen en Fátima o la virgen de de las lagunas o quién sabe cuántas lagunas ya les inventó la Iglesia Católica. Perdón, el papado. La Iglesia son los feligreses. La Iglesia está conformada por los feligreses. Viene del griego ekles, grupo. Pero la Iglesia no es el papado. El papado se autodenomina fundador de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pero bueno, regresando al tema de México. Lo que estamos viendo ahora es un país comunista y que de nada sirvieron las revoluciones, las guerras, en la cual murieron muchos caudillos luchando por nuestra libertad civil y libertad de religión. Me refiero a la guerra, sobre todo la de 1857, que marca un evento tan histórico y tan sin precedentes como las leyes de reforma
donde se establece la separación iglesia del Estado. Es muy importante comprenderlo. Pero ¿saben una cosa interesante? Que a la mayoría de los evangélicos, y por mencionar algunos sin manifestar nada personal, pentecostales, mormones, testigos, bautistas, metodistas, católicos, hasta los adventistas nominales, todos ellos, estas reformas no les van ni les vienen. No les importa lo que esté haciendo el poder civil. Y saben una cosa, así tomó por sorpresa a los venezolanos. Hay que recordar que Venezuela era uno de los países más fructíferos en Hispanoamérica, si no es que uno de los más ricos, productores de petróleo y de minas, impresionante centro turístico, pero cayeron en esa trampa. El socialismo se fue acercando a ellos de manera tan sublime y tan sutil como cuando ocurrió en Cuba. Ahora México. México es socialista. Y la gente no protesta y cuando quiera protestar será demasiado tarde. Tendrá las manos atadas y la boca vendada. Será demasiado tarde. No me preocupa la corrupción del gobierno o de los gobernantes. Me preocupa más el silencio de mi pueblo. Porque ese silencio demuestra una pasividad, una aparente tranquilidad o situación pacífica, cuando en realidad es un acto de hipnotismo, porque nos borraron la historia de esta nación en los libros de texto. Cuando te borran la historia, te borran tu identidad. Y hoy en día, mucha gente ha perdido su identidad como si estuvieran bajo amnesia. Amnesia. Alguien que padece amnesia ha perdido, o digámoslo más claro aún, con una enfermedad que está muy de moda hoy en día a nivel mundial, pero sobre todo hablemos de México, Estados Unidos, todo el continente americano. Se está dando mucho la esquizofrenia, pero la gente está acostumbrada a ver a la gente que actúa de manera rara, ya está acostumbrada. Es tan raro, que actúen raro, es normal. Es esquizofrenia, la Biblia lo llama como locura, endemoniados. Y una de las enfermedades patológicas más grave, y digo más grave porque son muertos vivos, es el Alzheimer. Alzheimer, hace poco he estado platicando con pacientes de Alzheimer. Es impresionante. Tiene, actúan normal aparentemente. Bueno, no tan normal porque de pronto cometen ciertos actos que son deplorables. Como hablando del aspecto fisiológico, este, son deplorables. ¿Pero por qué? Porque ya han perdido su identidad. Están vivos, pero están muertos. ¿Cómo les puedo explicar? Como antes del diluvio. Antes del diluvio, después, pasaron 7 días cuando se cerró el arca de Noé. Más bien no era el arca de Noé. Deberíamos decir, era el arca de Jesucristo, quien salvó a Noé con su familia. Quien para ese entonces era minoría, ¿verdad? Pero después del diluvio se convirtieron en mayoría. Eso va a pasar con el pueblo de Dios. Estaban vivos, perdón, estaban muertos, pero todavía existían. No tenían Alzheimer, tenían algo peor. Tenían una autoconfianza. Confiaron en sí mismos, la comodidad, la tranquilidad y el hecho de no investigar para no incomodarse, prefirieron permanecer en ese estado de ignorancia voluntaria
que los llevó a una destrucción total. Y dice Génesis 6, se los llevó a todos. Vivieron 7 días, pero solo existían. Ya estaban muertos. ¿Y qué ocurre con esos enfermos de Alzheimer? En el momento que se declara ya la enfermedad, ya están muertos, solo existen. Pero saben una cosa, debemos de tener mucho cuidado de no ser nosotros estar padeciendo esa enfermedad de Alzheimer en el aspecto simbólico, espiritual. Sí, espiritual. ¿Y saben cómo? Cuando le hablas a alguien del Evangelio de Jesucristo, platicándole, explicando las evidencias contundentes, las evidencias, y cuando digo evidencias me refiero a hechos comprobados, como los montajes de la NASA, los montajes de esta guerra, los montajes de las pandemias, todo esto no son más que shows, am, son actuaciones aparentes, por explicarlo en nuestro castellano, como una obra de teatro. Eso es. Y lo que está ocurriendo en los senados de cada país, de cada república, es algo interesante que deberíamos de pensar quién está detrás de estas propuestas de ley. No atentan con nuestra libertad, destruyen nuestra libertad, la destruyen y nadie hace nada. Todavía para la guerra de 1926 había mucha gente despierta de sus conciencias y que al principio eran minoría, ¿verdad? Los, los liberales que quería que sabían lo que representaba el control de Roma papal en la nación. Así que actuaron inmediatamente. Cuando deportaron a Ernesto Flippi, representante legal de la Iglesia Católica en México, fue deportado por la presidencia de la República por haber violado el Estado laico al haber inaugurado una estatua gigante de un Cristo Rey parecida como el de Brasil, de Sao Paulo. Y acto seguido se desató la guerra, igual con la misma técnica que utilizan los jesuitas, el ejército secreto del Vaticano. La misma técnica que se utilizó en Croacia con la Ustasha, la misma técnica que se utilizó con Hitler, la misma técnica que se utilizó para, primero, este, provocar el comunismo en Medio Oriente y luego desvanecerse y pasarse del lado del capitalismo. Y luego cuando ya finalmente lo pudrieron el capitalismo, lo lograron podrir, ahora vuelven a todos los ciudadanos de este planeta al socialismo. Pero es un socialismo con apariencia del bien común, el bien común. Me voy a dedicar a hacer una lista de todas las palabras sí, o los nombres que están utilizando ellos, pero es al revés. Por ejemplo, cuando dicen en la Agenda 2030, acabar con la pobreza. Muchos dicen, nos van a dar de comer a todos. No, es destruir a los pobres. Es impresionante. Y la única manera que nos podamos dar cuenta es comprendiendo el método historicista que Dios nos heredó a través de sus siervos los profetas.
porque Dios no hace nada sin advertirnos lo que va a hacer. México ya es socialista. Le dieron toda la autoridad al ejército para controlar al poder civil, a la sociedad civil, a la sociedad civil. Y así empezó Alemania. Miren cómo terminó. Y así Venezuela y Cuba. Y obsérvenlas cómo están todas destruidas, moral y físicamente, con una pobreza, la verdad es deprimente tan solo pensar en esto, ver las imágenes de lo que logra hacer Satanás. Y así como engañó a este mundo o engaña, así engañó a la tercera parte de los ángeles caídos. Con la, con el pretexto de que la ley no se puede cumplir debido a que la ley es demasiado estricta y egoísta. Lucifer declaró que esa ley era egoísta, la ley de Jehová, los 10 mandamientos de Éxodo 20. Porque si realmente los ángeles fueran libres para tomar sus propias decisiones y no depender de las de Dios, y poder ir a los confines del universo, atravesar por las bóvedas de Orión y tomar decisiones por sí mismos, entonces serían libres. Eso es lo que argumentó Satanás. Y si ustedes analizan de manera muy reflexiva, aparentemente se oye bien, aparentemente se oye agradable. Como por ejemplo ahora el Vaticano, su trampa, una de sus trampas es libertad religiosa. Y todo el mundo evangélico lo aplaude, creyendo que Roma ya cambió. Pero si ellos investigaran el concepto y el contexto de esta aparente libertad, comprenderían realmente que no es más que una trampa, como una de esas de que le ponemos a los ratones. Es la libertad del papado. La libertad del papado es diferente. La libertad es que ellos tienen la libertad de gobernar y hacer cumplir sus doctrinas paganas, basadas en ese socialismo que proviene de los griegos. No, no, bueno, ¿qué digo de los griegos? Desde Babilonia. Babilonia era socialista. Babilonia impuso, unió, es decir, tenía el control, el poder civil lo tenía sobre la religión. Nabucodonosor era el rey absoluto de todo el imperio de Babilonia, es decir, de todo el mundo. Pero él determinaba qué religión debían tener sus ciudadanos. Y eso es lo mismo que el comunismo. Si no es que es peor. Medo-Persia hizo lo mismo. Medo-Persia hizo lo mismo. Y mandaba matar a los que no estaban de acuerdo con su religión. Grecia también lo hizo. Pero Grecia lo hizo más sutil. Usó una técnica diferente Satanás. La aparente libertad de expresión es cuando surge la filosofía de pensadores, de dramaturgos, de estadistas, de sabios, y exponían sus teorías a manera de interpretación humana, que son las mismas que ha seguido el papado, Roma. Esto nos demuestra que es la misma mente mortal y satánica
de Lucifer detrás de todo esto. Cuando la verdadera libertad de Dios, la del cielo, la del Dios de los 10 mandamientos, la de Jehová de los ejércitos celestiales, la libertad que realmente nos hace libres, física y espiritualmente, es la libertad de guardar estos mandamientos al pie de la letra, la libertad de guardarlos. Porque aunque la salvación es un asunto individual, Dios no nos va a obligar a ir al cielo. Él no se va a llevar a gente a sufrir, que esté extrañando ciertas pasiones o eventos o momentos de este mundo. No, no se los va a llevar a sufrir. Aquí empieza, el cielo empieza aquí en la tierra. Dios no le va a cambiar el carácter a nadie. Seremos para la eternidad lo que estamos siendo hoy en día. Pero algo bien interesante que debemos de comprender. En esa libertad de guardar esos mandamientos, si los comprendemos de manera espiritual, entenderemos que esa es la verdadera libertad, porque separados de Dios. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer algo que es ilógico, pero solo por mencionar algo más simple. Suponiendo que un foquito dice, oye, pues yo alumbro muy bonito esta habitación. Me voy a ir a otro lugar a dar luz. Se desprende de la fuente de luz. ¿Qué ocurre? Se apaga. Pero pensó que podría ir, de acuerdo a su concepto libertad, a lo que en realidad era libertinaje. Y no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Son dos cosas diferentes. La libertad es un principio moral que es fundada en los mandamientos de Dios. La ley moral, los 10 mandamientos de Éxodo 20, es la ley que rige el universo y mantiene el orden estable en el amor y el respeto. Entre los ángeles hay un amor infinito entre ellos. Entre los mundos no caídos, los habitantes de esos mundos no caídos en pecado, hay un amor infinito en cada ciudadano de esos habitantes, esos mundos. Y al nosotros caer en pecado, confundimos el amor con el querer. El querer y el amar son cosas diferentes. Yo puedo querer a una persona, pero amar es diferente. Amar es una entrega total, como lo dice en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo perdona. Entonces, esa ley que rige el universo no emana gracia. Es en realidad un principio moral. Quizá nos estamos imaginando que también allá en el cielo hay 2 tablas con los 10 mandamientos y que esa es la que rige. No, está manifestada para nuestra mente chiquita en 2 tablas, para que la podamos comprender mejor. Cuando Dios, miren, cuando Dios, en el cielo, que todos los ángeles estén donde quiera, en todos lugares, esos 10 mandamientos, lo tienen en la mente. Por eso Dios dijo en Éxodo 10, pondré mis leyes en sus mentes. Es ahí donde debe de estar. Ahora, con esto no quiero decir que no es correcto ponerlas en las paredes de tu casa. Claro que es correcto. En la entrada de tu casa, ¿es correcto ponerlos ahí? Desde la entrada por fuera, sí, es muy correcto. Y que se la aprendan de memoria a tus hijos y la tengan en su habitación tus hijos, sí, es correcto. Pero me estoy refiriendo en el cielo. Porque, porque la ley es un principio moral. Todos conocen el carácter de Dios. Todos comprenden qué significa el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos lo comprenden. Y el segundo mandamiento, no te harás imágenes. Todos lo comprenden. Los valdeses se los sabían de memoria, no necesitaban escribirlos para ver si se acordaban de ellos. No, los tenían grabados en sus mentes. Y eran
eran su caminar, su respirar, su dormir y su vivir y su despertar. Qué hermoso. Y si queremos ir al cielo, tenemos que tener eso en las mentes, no grabados en un tatuaje, porque es un principio. Podemos decirle que es la persona de Cristo, porque él representa su propio carácter. Y sin juicio, sin ley no hay juicio. Y sin juicio, pues todos estamos perdidos. ¿Por qué es necesario un juicio? Porque el juicio investigador determina quién va al cielo y quién no. Y si queremos ir al cielo, tenemos que pasar por ese juicio. No hay de otra. No hay de otra. Tenemos que pasar por ese juicio. Lean Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10. Todo el libro de Hebreos. Ahora, el que no quiere alcanzar salvación, pues no tiene que hacer nada. ¿Pasará por el santuario? No tiene que pasar el santuario. Porque cuando uno se bautiza, acepta a Cristo públicamente, que es su redentor, su salvador, su abogado y su juez. Y se compromete a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Y su nombre es escrito en el libro de la vida. Ahí empieza. Bueno, ahí empieza nuestra, nuestra tribulación. Porque la lucha tremenda. Le declaraste la guerra a la tercera parte de los ángeles caídos. Pero los que jamás creyeron en la ley moral de Dios, que jamás aceptaron a Jesucristo como su redentor y salvador, o que lo aceptaron pero no lo vivieron, no lo obedecieron, sus nombres no estarán ahí. Por eso Jesús dijo claramente, que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no te acuerdas de mí? O sea, dirán que me conocieron, que supieron de mí. Pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra, que puedan ser expresados a través de nosotros como un principio moral, un reflejo de la imagen y semejanza de Cristo en nosotros. Entonces podremos saber que vamos por buen camino. Así que es necesario hablar de esa fe. Es muy importante hablar de la fe, porque la Biblia determina el concepto. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vamos a Romanos, era 8, ¿verdad? Ah, no, Gálatas. Porque el mensaje de Bowder Jones está basado en Gálatas y Romanos. La ley en Romanos y la ley en Gálatas. ¿Y por qué? ¿Por qué en Gálatas? Miren, el capítulo 1 de Gálatas comienza así. Pablo, apóstol, dice, no de los hombres, ni por hombre, por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo se asegura de aclarar? Y lo dice en otras cartas. No busco agradar a hombres. Porque cuando era Saulo de Tarso, su único afán era agradar a los líderes. A los líderes, no al pueblo. Él pensaba igual que los que tenían esa levadura, esa contaminación, esa fermentación de mente. Que los líderes eran los únicos elegidos de Dios y que eran más bendecidos, que eran, obviamente, que eran ungidos y por lo tanto eran prácticamente intocables y tampoco se les podría acusar de pecado o señalar. Cuidaban mucho su imagen exterior. La exterior sí, como el príncipe rico, ¿verdad? Es un ejemplo. Él cuidaba mucho su imagen externa. Le dice um, este libro de Palabras de Vida al Gran Maestro,
que Dios tenía un gran afecto por ese príncipe rico. No era joven, porque dijo él contestó, desde mi juventud los he guardado. Entonces no era joven, era un príncipe que conocía la ley y que tenía una reputación, un carácter intachable ante el público, a la vista de la gente. O sea, y todos creían que efectivamente, según lo decía la tradición, que él era rico, era multimillonario porque pues Dios lo bendecía y los pobres eran maldecidos por Dios. Eso habían inculcado los líderes del antiguo Israel. Sin embargo, Cristo en esa conversación, porque se acercó este príncipe, pero se acercó con mucho garbo, con mucha presunción, queriendo, pues, así humillar a Dios, a Cristo. Y le hizo la pregunta, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Porque le dijo, maestro bueno. Jesús dijo, contestó, no, solo hay único bueno, Padre que está en los cielos. ¿Por qué contestó eso Jesús? Porque este príncipe estaba tentándolo a ver si Cristo tenía esa presunción y que Jesucristo iba a decir, sí, claro, pues tú lo sabes, yo soy el bueno, dímelo. No se iba a oír bien, pero Jesucristo mantuvo ese temple, ese carácter noble de pureza, santidad, humildad y sencillez. Así que dijo, yo no merezco ser bueno, yo no vine a hablar de mí, vine a hablar de mi Padre, el que me envió. Las palabras que hablo no vienen de mí, sino provienen de Él. Qué interesante, ¿verdad? Aunque Jesucristo, la razón por qué Él nunca se señaló como Dios, era para dejarnos bien que no vino como Dios, pero que en el cielo es reconocido como Dios, porque el mismo Padre dijo, adórenle todos los términos del universo. Y si estaba en un trono de adoración antes de venir a la tierra, era Dios, junto con el Padre. Y cuando ascendió, aunque tiene ahorita, está en un proceso de, de, de algo más magnífico y más solemne, cuando será declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no quiere decir que ahorita no es Dios, es que Él aún dice que ese título o ese nombramiento tiene que esperar un poco más hasta que termine el proceso que iniciara en su humanidad caída, cuando vino a la tierra con una humanidad como la de nosotros, de carne y hueso. El día que en el desde el plan de redención, y el día que se despojó de su corona y de su trono de adoración, para venir aquí a la tierra, se determinó que viniendo de él mismo, que no sería llamado Dios aquí en la tierra, porque los hombres tendrían un argumento más fácil que declarar que Él no pecó porque era Dios y que nosotros sí podemos pecar porque somos humanos. Eso, por esa razón, Cristo no quería que le llamaran, ni Él solicitó adoración, sino que Él vino como siervo sufriente, a padecer lo que Adán y Eva y nosotros teníamos que padecer. Y eso es un proceso. Se fue como victorioso, Cristo triunfante sobre el pecado, con una paliza en ese momento a Lucifer, desde la cruz del Calvario, a lo que aparentaba ser una derrota universal, era el mayor triunfo de él y para el universo, especialmente para nuestra humanidad caída. Entonces, cuando asciende ahora como sacerdote, en el año 31 después de Cristo, y el 22 de octubre de 1844 él pasa a ser sumo sacerdote, es decir, abogado y juez, ministrando junto al Padre, según Daniel 7, 9 y 10.
Aunque nuestras oraciones van al Padre, pero tienen que pasar por Cristo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo que pidas al Padre, hacedlo en mi nombre. Sin embargo, Cristo tiene la naturaleza de Dios, pero no va a ser declarado Rey de Reyes y Señor de Señores hasta el cierre de la gracia. Y cuando se cierren los libros y Jesús diga, como dice Daniel 12, consumado es. Consumado es. Lo mismo que en la cruz. Porque en la cruz inició ese camino hacia el cielo, en pureza y santidad. Me refiero que a partir de la cruz, Cristo estaba cumpliendo, que estaba derrotando a Lucifer, aquel que negara la ley moral de Dios. Y que ahora Cristo tenía esa personalidad divina, pero él mismo dice que no es todavía Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que finalmente cierre la gracia, los libros, y comience a vestirse sus galas. El Padre lo vuelve a coronar, lo vuelve a coronar. Triunfante, Cristo triunfante, ya no como siervo sufriente, sino como un Cristo, un Mesías triunfante. Qué hermosa ceremonia entre los ángeles y todos los mundos no caídos presenciando este evento sin precedentes. Y ahora aquí en la tierra, los que estamos acá abajo, estaremos listos. Porque dice primera Juan capítulo 3, cuando Cristo aparezca en la nube de los cielos, seremos semejantes a Él, pero no en lo físico, sino en lo espiritual. Y referente a la fe, la carta que envía Pablo a los Gálatas es una carta de amonestación, que tiene que ver mucho con la amonestación que da en la ley a los romanos. Pero aquí es más contundente, más fuerte. ¿Por qué? Porque se encuentra con un pueblo que había caído en apostasía. Y por eso les dice así. Capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, que sea anatema. O sea, dice, si aún algún discípulo o un mensajero del Señor les habla de otro evangelio, ¿cómo puedo comprender si hoy en día se predica otro evangelio en las iglesias? Bueno, es sencillo, pero se requiere voluntad y una plena confianza en el poder de Dios, de su Espíritu, para poder discernir. Si la iglesia a la que tú asistes no es la misma en la cual entraría el profeta Jeremías, Isaías, Moisés mismo, eh, Jesucristo mismo. Dijo Mateo 5:17, no crean que vine a abolir la ley ni los profetas. Es decir, si la ley moral y las profecías, el espíritu de profecía, si no está en tu iglesia, no es de Cristo. Porque Dios no cambia. Él no iba a ser un Dios para judíos y otro para gentiles. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. No. Si la ley moral, Éxodo 20, los 10 mandamientos, quiero ser bien claro y específico.
y también el espíritu de profecía. Lo dice Apocalipsis 12:17, que el dragón se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y tienen la fe de Jesús. Y si vamos a Apocalipsis 19:10, dice, yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si no existe este principio fundamental de los mandamientos de Dios, que son la ley, y el espíritu de la profecía, no es de Cristo. Te están engañando. Sal de ahí. Este es un llamado, y no mío, porque soy polvo. Pero sí es un mensaje del Eterno. Sí, y tan fácil como lo empecé diciendo, preguntando, comentando. Si tu iglesia no tiene estos principios fundamentales, si vivieran Daniel, Moisés, Jeremías, Isaías, Elías, Jesucristo, Pablo, Pedro, Juan, Bernabé, Silas, Epéneto, Priscila, no entrarían ahí a tu iglesia si no están la ley moral y el espíritu de profecía. Si estuvieran aquí con nosotros, no entrarían a tu iglesia si tu iglesia no tiene estos principios. Así de fácil. No hay que darle, no hay que buscarle tanto. Ahora bien, mire, me llama la atención en Gálatas, perdón, 3. Pablo está molesto y le dice a Galacia, ¿quién los fascinó? Un momento, por favor. Ok. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Cristo fue ya descrito como crucificado? ¿Qué significa crucificado? Perfección, pureza, santidad declarada. No pecó y Satanás no tuvo nada que protestar. Callado, sufriendo la peor golpiza, simbólicamente hablando, que Cristo le propinara en esos momentos. Así que dice, entre vosotros, eso lo quiero saber, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír de la fe? ¿Saben cómo obraban los judíos? De una manera externa, como lo mencioné. Ellos se sabían los 10 mandamientos de memoria. Ellos vivían en apariencia. Los que los veían los demás realmente no podrían conocer su interior porque por dentro eran egoístas. Tenían un carácter ambicioso que no representaba a Cristo. Pero eran celosos de la ley. Saulo lo dijo, se lo platicó a Festo y a Agripa, ¿verdad? Que él era, en cuanto a la ley, celoso, dice, fariseo de fariseos, es decir, no había más fanático religioso que yo. Y todos pensaban que los líderes, pues realmente ya la tenían ganada para el cielo. Por eso el príncipe rico que mencioné hace rato, Cristo le dio la gran oportunidad de ser discípulo y la rechazó. Le dijo, porque dijo, yo guarda los mandamientos, contesta Jesús. Y el joven, sí, el príncipe, dice, siempre los he guardado, es mi comentario. ¿Qué más me falta? Ah, ahí te va. Quizá tu comprensión no es espiritual, pero te voy a poner la primera prueba. ¿Te preocupas por tu prójimo? Guarda los otros 6 mandamientos.
Porque aparentemente todos creen que tú cumples los primeros cuatro de la ley. Que no tienes dioses ajenos, que no tomas el nombre de Jehová tu Dios en mano, y en apariencia eres fiel en tu apariencia. Pero te voy a demostrar que tu apariencia al final se va a desvanecer cuando tú mismo manifiestes tu interior. Y te lo voy a demostrar con los otros 6 mandamientos, en una sola propuesta. Regala todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y toma tu cruz y sígueme. Quiso decir, y comienza a padecer junto a mí, así como estos discípulos. ¿Aceptas? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Pero él tenía tantos bienes, tantas propiedades, que se fue triste. Y Cristo le demostró que realmente no guardaba la ley espiritual, que no la comprendía espiritualmente, que en apariencia sí ante los demás, porque era culto, su reputación era intachable, nadie lo veía cometer ningún pecado. Aparentemente él amaba a Dios, no tenía otros dioses ajenos delante de mí, obedecía los primeros cuatro, pero cuando le reveló realmente los otros 6 en una sola propuesta, de vende lo que tienes y dáselo a los pobres, a tu prójimo, y entonces estarás cumpliendo con la ley moral espiritual. Entonces ahí demostró que no. Ahora los discípulos se quedaron consternados, con los ojos cuadrados, boquiabiertos. Entonces se quedaron viendo, se quedaron cabildando, ¿verdad? En su mente decían, pues entendíamos que los ricos son los bendecidos por Dios. Jesús los miró con ternura cuando estaban medios confundidos y les dice, miren, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico de esta naturaleza, como este, en el reino de los cielos. Y el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Porque incluso Abraham era multimillonario de Dios, pero él sabía que lo que poseía no era para él, sino para el servicio de Jehová. Él lo sabía. Y a todos los que Dios les dio riquezas, como David, como Salomón, compartían lo que tenían para el pueblo de Dios. No eran egoístas. Entonces los discípulos dijeron, entonces, ¿quién se va a salvar? Si esos que pensábamos que, no se que sí se salvaban y ahora no se van a salvar, pues estamos perdidos también nosotros porque somos pobres. Y Jesús les dijo claramente eso, es más fácil que entre un rico, un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Quiso decir que aquellos que están aferrados a sus riquezas, miren, y aunque no tengan riquezas, hay gente tan egoísta y tan avara que aunque tengan un salario fijo asegurado, que no es riqueza, que aunque tengan un recurso fijo o esporádico, pero seguro, no ayudan a nadie y no ayudan al Evangelio de Jesucristo. ¿Hay egoísmo? Sí, porque aunque tú lo hayas trabajado y te hayas sobado el lomo toda tu vida, trabajando, desvelándote, no te pertenece. Bueno, si conoces a Cristo, tú lo sabes. No te pertenece nada. Somos polvo. Llegamos sin nada a este mundo desnudos y nos vamos igual. Igual, sin nada. Entonces lo que poseemos no es nuestro. Por eso le dijo a Abraham, mira, pues, mira en el horizonte, ¿ves todo lo que hay allá? Sí, Señor, todo eso te lo voy a dar. Pero Abraham sabía que no era para su propio servicio o deleite, sino para engrandecer el Evangelio de Jehová. Eso era. O sea, lo ponía como mayordomo. Y un mayordomo es el guardián de los recursos de Jehová. Aunque sean poquitos, aunque sean recursitos, ¿verdad?
Pero si no están al servicio de Dios, eso se llama egoísmo. Y quizá no tengas riquezas, vuelvo a repetir. Quizá eso no sea, porque puedes decir, no, que yo no soy rico, allá que los ricos que la agarre contra ellos. No, Dios nos prueba a todos y solamente le da al dador alegre. Dios no puede dar al tacaño ni al egoísta. Si cada uno de nosotros pusiéramos nuestra porción del diezmo, que es bíblico y es para la obra de Dios, porque no van a caer del cielo los conflictos de los siglos ni las Biblias, porque Dios nos está probando a todos. Todos somos una prueba para todos. Todos somos una prueba para todos. En el Evangelio, en carácter, en obra, en hechos, en obras. Todo, ¿verdad? Somos probados constantemente. Pero ¿saben una cosa? Contaditos, y jamás estoy diciendo, por favor, no se vaya a malinterpretar, ¿eh? Que los estoy solicitando. Jamás. Nunca lo he hecho. Nunca lo haré. A menos que convoque para un evento y dar pruebas de que se cumplió ese evento o ese proyecto o esa obra, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ordenar libros. Se van a estar repartiendo así, 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 así. Es necesario mostrar evidencias de que realmente se están utilizando en la obra del Señor para evitar cualquier duda, ¿verdad? Y estar libres, con corazón puro y manos limpias. Pero me estoy refiriendo a que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dar el diezmo. ¿Dónde? Pregúntenle al Señor. ¿Cómo? Pregúntenle al Señor, que lo que él tenía que decir ya lo dijo. Solo es cuestión de recordarlo. A eso me refiero, pregúntenle al Señor. Pero estás participando en la viña del Señor con tus recursos para alguna gran obra que se está llevando a cabo, o que tú mismo puedas estar llevando a cabo, que esa es la responsabilidad como mayordomos. Cristo viene a buscar con usura. Fíjate esa palabra. El usurero no es bienvenido, ¿verdad? Es el prestamista que compra, que cobra altos intereses. El usurero. No, pero vamos a ver el contexto de esta frase del Espíritu de Profecía. Cristo viene a buscar con usura, o sea, con exigencia, con creces en término de almas a sus siervos. En términos de almas. ¿Qué estamos haciendo? Durante la semana, ¿estamos trabajando en la viña del Señor? ¿O solamente cuando escuchamos la palabra? Allá cuando estaban en la corporación, pues los que no daban, luego los balconeaba el anciano. Como por ahí hay algunos que como, ¿verdad, fulanito? Que no apoyan, no dan su diezmo. Y sí, daban una lista y luego las ponía el pastor, por órdenes del pastor, mencione los que no están diezmando. Así, ¿eh? Es en serio. Y muchos se han salido de ahí por ya no estar obligados o sujetos a, esa, a ese diezmo obligatorio. Pero hermanitos, hagámonos un análisis. ¿Estamos destinando nuestros diezmos a la obra, a la viña del Señor? Pregúntense. Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Es porque dijo el Señor, me estáis robando. Me estáis robando.
¿Cuándo te robamos? No me estás dando lo que me pertenece. ¿Cómo voy a llegar a otros lugares? ¿Cómo? Entiendo que este tema de los diezmos y las ofrendas es muy delicado. Yo ni lo toco. Es raro, cuando me lo han pedido muchos hermanos, que dé el tema, lo he dado. Pero no me meto en ese asunto para que no vayan a pensar que, pero alguien tiene que decirlo, pues nadie lo menciona. Digo, alguien tiene que decirlo. Y no está a mi favor para nada, ¿eh? Para nada. Pero se los dejo de tarea. En Gálatas 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora perfeccionáis por la carne. Fíjense qué interesante este versículo. El día que aceptamos a Cristo, comprendimos que la ley es espiritual. Fuimos bautizados de manera espiritual. Bueno, simbólicamente es una muerte al yo, ¿verdad? Un bautisterio es una, ¿cómo se puede decir? Un evento de un muerto, un funeral, gracias, un funeral. Entonces, pero uno debe de nacer nueva criatura en Cristo, es decir, ahora vemos todo espiritual. Tenemos que abandonar lo carnal. Pero resulta aquí dice, habiendo comenzado por el Espíritu, dice, ahora están perfeccionando la carne, están alimentando las pasiones, se están nutriendo de tradiciones y costumbres. Su espíritu está muriendo. Tantas cosas habéis padecido en vano. Dice, si es que fue en vano. Porque aquel pues que os daba el espíritu, obraba maravillas entre vosotros, hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe. Y ahí es donde entra este detalle. Miren, versículo 6 menciona a Abraham, creyó, tuvo fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tuvo fe a Dios y le fue contado por justicia. O sea, no preguntó a dónde voy, si había arañas o culebras, o qué voy a comer, o cuánto me van a pagar. Él fue. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. O sea, simbólicamente hablando, por la fe. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había justificado a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. O sea, por fe. Por eso Pablo aclaró en el libro de Romanos 2 y 9, y capítulo 9, que no es israelita el que nace en el territorio, sino el que lo es por el Espíritu, por la fe de Jesús. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y eso es lo que hablamos en Romanos 7 la vez pasada, ¿verdad? El que está bajo la ley es el que está practicando el pecado. El que la ley no lo está buscando, está en paz con Dios, porque la ley reclama la vida del pecador. Y así lo usemos, lo comparemos con la ley del Estado. El que ha cometido un delito, la ley anda sobres. Dicho de otra manera, vive bajo la ley lo persigue. Comparado a la ley de Cristo, el que está practicando el pecado, la ley lo reclama. Está bajo la ley, están bajo la maldición, o sea, viven por la carne, satisfacen todo lo carnal, lo que complace a la carne, a pecaminosa. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fe, mira, fe espiritualmente es vivir por amor las promesas. Las obras, intentar guardar la ley para salvarse. Es diferente. Y miren, últimamente se ha predicado mucho en el adventismo.
en la época de 1888 se entendió que la justicia de Cristo es una justicia imputada, es decir, se te acredita, te puede declarar si tú lo puedes comprobar, pero no te hace justo solamente porque creas en Cristo. La justicia de Cristo es atribuida a los creyentes como si fuera suya por medio de la fe para ser aceptado por Dios. Se basa en la obra redentora de Jesús. Ahora bien, la justicia impartida es el siguiente paso, porque ya es la transformación progresiva del creyente a través del Espíritu Santo. Es luz. Cuando ya somos movidos por el Espíritu Santo. Les pongo un ejemplo, un ejemplo negativo, solo por comparar. Los satanistas, ellos sufren también una transformación. Cuando deciden servirle a Lucifer y vivir en las tinieblas y desafiar a Dios del cielo, ellos ahora llevan una transformación progresiva a través del espíritu de Lucifer. Y al final se aburre de ellos y los mata, ¿verdad? Entonces, ya una vez que es imputada, o sea, que te es atribuida o acreditada por méritos, por fe, por obras, ahora sí, viene la justicia impartida. Pero curiosamente, en el nuevo evangelio de hoy, se les explica a los feligreses, primero empezaron a decir que era la justicia impartida, negando la justicia imputada, que ahora es la justicia impartida, es decir, pero con diferente contexto. Quieren decir que ahora se te imparte por el sacrificio de Cristo, y ya no tienes que hacer nada, que solamente creer en Cristo, confiar en Él, ir a la iglesia, cumplir con los requisitos de esa iglesia organizada, asociación religiosa, y ya Dios te va a salvar ahí. Pero ahora lo han deteriorado de una manera sutil, sutil. Ahora están mencionando de una justicia infundida. Y esto es más peligroso aún. Hermanos, esto es peligroso. Están en riesgo esas almas de perderse por la eternidad. En esa justicia infundida es una doctrina católica que ya Dios pagó tus pecados, tu cuenta, una vez salvo, siempre salvo. Lo único que tienes que hacer es creer y obedecer las doctrinas de la iglesia, porque es ella la que te va a salvar, no Cristo. Que tienes que cumplir con los requisitos y las normas de la iglesia, pero no de la Biblia. Pero te van a usar, te van a dar textos bíblicos y algunos del espíritu de profecía, sobre todo el del libro favorito de ellos, es el de mayordomía. El de mayordomía es por excelencia el favorito de las asociaciones religiosas adventistas. Oh, les encanta ese libro. Léanlo y van a ver por qué. Bien, entonces, lo que están haciendo es que los feligreses se confíen que no tienen que arrepentirse ya. Oh, hermanos, esto es más peligroso que el veneno, porque esto destruye el alma. El veneno no destruye el alma. El veneno solo destruye el cuerpo. Pero si estás en paz con el Eterno, el veneno puede matarte. Claro, sí se puede. ¿Cuántos fieles no han muerto? Y no mueren por ser infieles. Mueren porque Dios lo había determinado que así tenía que ser, porque era mejor.
Sí, es tan importante que comprendamos esto, hermano, porque estos temas son los que se dieron en 1844, perdón, 1888. Y como la ley dominical está a las puertas, y en ese entonces también estaba a las puertas, por eso Dios nos está llamando a cumplirlas, a que despertemos nuestras conciencias. Am, ya casi termino, para no terminar tan noche. En su mensaje, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma tan destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos. Eso es el incienso agradable, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres. Obviamente a las mujeres, cuando dice hombre se refiere a la raza humana, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, el mensaje, perdón, de los tres ángeles, hay que aclarar, porque muchos creen que nomás es el tercero, evitando el segundo y el primero. Ha de ser proclamado en fuerte clamor, acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Miren qué tipo de mensaje. El objetivo tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, al sacrificio por los pecados del mundo entero. Aquí viene la justicia imputada. ¿Ok? La finalidad presentaba la justificación por la fe como una seguridad. B. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. Y la necesidad, bueno, muchos habían perdido de vista a Jesucristo. Necesitaban, igual que hoy, dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. La ayuda, todo el poder es colocado en sus manos. Él puede dispensar ricos dones a los hombres y mujeres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Su alcance, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Lo que es en realidad el mensaje de los tres ángeles que ha de ser proclamado en el fuerte clamor y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. La presentación del mensaje, la justicia de Cristo. Es tan importante que comprendamos esto, hermanos. Se publicó en la Review and Herald y esta tiene la fecha de marzo 5 en 1889. Comenzaron unas reuniones, dice, especialmente en South Lancaster, en el sur de Lancaster. Nos alegramos de ver la iglesia completamente llena, aquellos que habían venido para recibir el beneficio de las reuniones. Había presentes representantes delegados de Connecticut, Massachusetts y otros estados. Nos dimos cuenta que había una obra que hacer para poner las cosas en orden. Una obra que los mejores esfuerzos del hombre no podían lograr sin la ayuda de Dios. Nuestros corazones se volcaron a fervientes súplicas a Dios para que Él obrara en nuestro favor. Mensajes selectos, tomo 3. El sábado por la tarde muchos corazones fueron tocados, muchas almas fueron alimentadas del pan que viene del cielo. Después del sermón tuvimos una hermosa reunión de testimonios. El Señor vino muy cerca y convenció a las almas de su gran necesidad de gracia y amor. Sentimos la necesidad de presentar a Cristo como un Salvador que no está lejos, sino cerca, más cerca, a la mano,
Cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en los corazones de los hombres, se siente, se percibe. El fruto se ve en confesiones de pecado, restituciones hechas para arreglar errores. A través de todas las reuniones, al tratar más de cerca a Dios, los hermanos trajeron obras de arrepentimiento, al confesarse unos a otros sus faltas mutuas en palabras y en actos. No en confesarse sus pecados, en confesarse las faltas mutuas por ciertas diferencias, quizá por carta, pero no esperaban tampoco llevar a cabo la cena del Señor, ¿verdad? Aunque pudo haber ocurrido, porque de lo más importante de la cena del Señor es el rito de la justicia de Cristo, la confesión entre matrimonios, ¿verdad? Entre amigos, entre hermanos en Cristo. Pero la confesión de sus faltas mutuas, mas no de sus pecados. Los pecados se confiesan al Padre a través de Cristo, lo sabemos. Pero sí, hermanos, cuando sintamos realmente esta necesidad de arrepentimiento, cuando sentimos que tenemos un corazoncito de pollo, un corazoncito blandito de carne, y sentimos que se nos apachurra el pecho porque nos sentimos avergonzados, porque hemos ofendido a otros hermanos, porque hemos fallado, cuando tenemos la necesidad del perdón, es porque el Espíritu de Dios se está acercando. Cuando sentimos que somos muy sucios, que no merecemos el perdón de Dios, el favor de Dios, es que nos estamos acercando a Cristo. Cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando tenemos la necesidad de adorar a Dios, la necesidad de comprender que Cristo tiene que ser el aire que respiramos. Inhala y exhala, inhala y exhala. El suspiro de vida, la conciencia, el reconocimiento de nuestras faltas. Cuando sentimos esa ternura, ese amor, cuando comprendemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, que realmente no somos fuertes como pensábamos, que solamente hemos sido egoístas, que solamente no hemos tenido tanto orgullo para no pedir perdón, porque a lo mejor si nos humillamos, eso puede avergonzarme más. No, no es por ahí. Cuando realmente quitamos todos los prejuicios contra todos los que nos rodean, entonces comenzamos a servir al Eterno y entonces comenzamos a trabajar para la vida del Señor, amando a otros. ¿Cómo puedo amar a otro? ¿Cómo puedo amar a los católicos? ¿Cómo puedo amar a los testigos, a los mormones? Son mi prójimo, son mi prójimo. Mi prójimo no es el que me ama. ¿Qué mérito tiene amar al que me ama? Tengo que amar al que no me ama y mirarlo como un alma descarriada, como un alma divagando por el mundo, claudicando en este mundo. Tenemos que mirarlos como Cristo nos mira, como Cristo miraba al paralítico, como Cristo miraba a Bartimeo, como Cristo miraba también a Zaqueo, a María Magdalena, por esa mirada de ternura, pero porque ellos tuvieron la voluntad de abrir sus corazones y permitir las amonestaciones del Divino Maestro. Ellos entrarán en las mansiones celestiales. Pero los que tenemos el corazón duro, empedernido, el corazón difícil y complicado, ese que durante la semana vive como el mundo, come como el mundo, actúa como el mundo, no hay una relación con Cristo. Había muchos aún entre los ministros que vieron la verdad como Jesús en una perspectiva en que nunca lo habían visto antes. Contemplaron al Salvador como un Salvador que perdona el pecado y vieron la verdad como algo que significa el alma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchos tenían ideas tergiversadas.
Hay muchos que parecen sin sentir, que tienen una gran obra que hacer ellos mismos antes de poder venir a Cristo para lograr su salvación. Parecen creer que Jesús vendrá a ellos precisamente al final de la lucha, para darles su ayuda, colocando el toque final de la obra de su vida. Les parece difícil entender que Cristo es un Salvador completo y que es capaz de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. Pierden de vista el hecho de que Cristo mismo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando descansamos individualmente en Cristo, con plena certeza de fe, confiando solo en la eficacia de su sangre para limpiarnos de todo pecado, tendremos paz al creer que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido. Nunca he visto un reavivamiento avanzar en forma tan completa, dice. Sin embargo, estar tan libre de toda excitación indebida. Esa es la libertad en Cristo. Cuando somos librados de la contaminación del pecado, de las pasiones humanas, de las frivolidades carnales. Esa es la libertad. Pero Satanás nos hace pensar que el libertinaje es la libertad, que haga lo que quieras, no importa, Dios te va a perdonar. Hubo muchos que testificaron de que al presentarse las verdades escrutadoras, habían sido convencidos de que eran pecadores a la luz de la ley. Habían estado confiando en su propia justicia. Ahora la vieron como trapos de inmundicia, en comparación con la justicia de Cristo, que es la única que Dios puede aceptar. Aunque no habían sido transgresores abiertos, se vieron a sí mismos depravados y degradados de corazón. Habían reemplazado al Padre Celestial por otros dioses. Habían luchado por abstenerse de pecado, pero habían confiado en su propia fuerza y luego caían. Debemos ir a Jesús tales como somos, confesar nuestros pecados y arrojar nuestras almas impotentes sobre nuestro compasivo Redentor. Muchas personas parecían ser ignorantes con respecto a lo que es la fe. Muchos se quejaban de sentir oscuridad y descorazonamiento. Pregunté, ¿están sus rostros mirando a Jesús? ¿Lo están contemplando a Él, el sol de justicia? Necesitamos definir en forma sencilla delante de las iglesias el asunto de la fe y la total dependencia de la justicia de Cristo. En todas nuestras disertaciones y oraciones tenemos que espaciarnos tan solo en Cristo, en su amor incomparable, en su gran sacrificio en nuestro favor, que Satanás casi ha eclipsado la comprensión que debemos y necesitamos tener de Cristo Jesús. Debemos confiar menos en los seres humanos para obtener ayuda espiritual y más, mucho más en acercarnos a Jesucristo como nuestro Redentor. Podemos espaciarnos con un propósito definido en los atributos celestiales de Cristo Jesús. Podemos hablar de su amor, podemos contar y cantar sus misericordias, podemos hacer de Él nuestro propio Salvador personal. Entonces seremos uno con Cristo. Amaremos lo que Cristo amó, odiaremos el pecado, lo que Cristo odió. Estas cosas deben estar siempre en nuestros temas, en nuestras conversaciones. En eso debemos espaciarnos, entonces podrá caer la lluvia tardía. La lluvia tardía no va a caer si no hacemos estos cambios. El Espíritu de Dios se está retirando. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. ¿Se acuerdan de aquel ciego que esperaba que Jesús pasara por su calle? Todo lo que tenía ese ciego era su cobija y su bastón. Todo. Para él eso era su riqueza, porque no podría vivir sin su bastón y sin su cobija. Era todo lo que tenía. Escuchó por ahí que venía Jesús, porque escuchó las voces de la muchedumbre que le acompañaba. Él sabía que podría ser la única oportunidad que tenía para poder recibir el perdón de sus pecados y sanidad. Y comenzó a gritar en medio de los ruidos de la muchedumbre. Se levantó
Dejó todo, dejó todo. La emoción lo hizo abandonarlo todo. La fe lo hizo dejarlo todo atrás como Abraham. Y comenzó a exclamar, Jesús, hijo de David. Y los discípulos lo callaban, que no interrumpiera la caminata de Jesucristo. Jesús siguió caminando. Pudo haber vuelto y preguntar, ¿qué quieres en el primer llamado? Sin embargo, esperó. Jesús, hijo de David. Y volvió a exclamar, Jesús, hijo de David, más fuerte. Jesús se detuvo, pero esperó que lo llamara más. A veces creemos que no nos responde a la primera, pero sí nos está escuchando. No contesta porque nos está probando. Debemos insistir, porque de esa manera Él prueba nuestra fe. Se acercó Jesús al ciego y le preguntó, ¿qué quieres? El ciego le dijo, quiero ver y solo tú puedes sanarme. Jesús lo mira con ternura y luego le devuelve la vista. Cuando abrieron sus ojos, este hombre fue lo mismo que miró a Adán el día de su creación. Miró ese rostro tan tranquilo, tan apacible, un rostro que emanaba luz, tranquilidad, gozo, paz, luz y poder. Jesús le perdonó los pecados. Y así como nosotros que hemos caminado ciegos, porque decimos que somos ricos y de nada tenemos necesidad. El testigo fiel declara, porque dices que eres rico y de nada tienes necesidad, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, colirio también, y te vistas de la justicia de Cristo, y tapes tu desnudez. Él nos aconseja que dejemos de ser miserables, ciegos, ciegos espirituales, tuertos espirituales, mancos espirituales, cojos espirituales, leprosos espirituales, que vayamos a los pies de Cristo. Es necesario. No hay, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. Antes de que cierre ese trono de la gracia, antes de que cierre esos libros magníficos, tenemos que luchar porque nuestros nombres permanezcan ahí. Hasta el cierre del libro y de la gracia, porque el libro representa la gracia. Ambos se van a cerrar al mismo tiempo. Y el hecho de que la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche no se refiere a la segunda venida porque todo ojo le verá. Se refiere a que no nos daremos cuenta en ese momento porque no sabemos a qué horas viene el ladrón. Se refiere simbólicamente a que no nos daremos cuenta cuando se cierre la gracia. Ahora es cuando, mis amados hermanos, ahora es cuando tenemos un preciosísimo mensaje. Dios nos nombró, nos llamó para ser maestros, para ser instructores, no para ser calientabancas, no para ser religionistas, que seguimos a doctrinas de hombres. Nos ha dejado un legado tan precioso. Es el mensaje de los tres ángeles, sabiduría. Es la mayor sabiduría que se haya dado ante cualquier ser viviente. Es un mensaje de justicia, de fe y salvación, un mensaje de amor eterno, un mensaje de compasión, pero también un mensaje de amonestación a todo aquel que reciba la marca de la bestia. También beberá de la ira de Dios. Y esa ira no vendrá combinada con compasión. El castigo, la sentencia caerá sobre el pecador no arrepentido, sobre el pecador impenitente, que hace de este mundo su casa, su habitación.
que ha perdido de vista sus mansiones celestiales, porque Jesús dijo, solamente éramos embajadores, y un embajador no es de donde vive, es un enviado, es un representante del Divino Maestro. Tenemos un mensaje preciosísimo, apreciémoslo, amémosle y busquémosle mientras pueda ser hallado. Hay que trabajar, hermanos, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Ya les platicaré más adelante los proyectos que tenemos por acá y en otros lugares. Solo les ruego sus oraciones. Ya lo verán pronto. Será una sorpresa, pero estamos trabajando en la viña del Señor. Gloria a Dios. Me, me caigo bien cuando trabajo para Dios, pero me aborrezco cuando trabajo para mí. Y eso me ha enseñado mucho, que todos tenemos que trabajar unánimes, en armonía. Si los hijos del enemigo son muy unidos y han preparado nuestro cerco, han preparado nuestro sitio, nuestro encierro, lo han planeado bien. Así que si nosotros, hermanos, nos hemos de quedar aquí, hagámoslo con dignidad, predicando el mensaje en alta voz, por todos lados, anunciando la justicia de Cristo. Que Dios eterno les bendiga. Es un honor compartir estos mensajes tan bellos, tan solemnes, que provienen del Eterno. Que Dios eterno les bendiga. Ah, buenas noches.